y a tu canal de Xarlos. ¿Sabes qué? Qué bueno que viniste a conocerme y saludarme, me da mucho gusto. Te mando un súper saludo, te mando un abrazo, te mando todo mi ki y te mando un enorme Kamehameha. ¡Ay, ya lo maté! Adiós. Un saludo para Vite, un saludo para Víctor Guerrero, un saludo para Valeria Vega, un saludo para Ulises, un saludo para Tinkaz, un saludo para Sailor Uzumaki, un saludo para Pablo Baños, un saludo para Miguel Ángel 23, un saludo para Marco Cárdenas, un saludo para Jesús Moreno, un saludo para Ignacio Martínez Sánchez, un saludo para Emiliano Perea, un saludo para el Papu XD, un saludo para Digamer 444, un saludo para Diego Gilmer Condori, un saludo para Dark Alastor Drago, un saludo para Brian Pérez, un saludo para Ángel Tirael, un saludo para Ángel. Antes de comenzar, por favor, si estás interesado en conseguir stickers exclusivos para el canal, votaciones, comentarios relevantes y ser saludado al principio de video y una mención, puedes unirte al canal como un miembro por solo 9 pesitos al mes. Espero te nace. QHPS Gohan jamás dejó de entrenar. Han pasado 2 meses desde los juegos de Cell. La paz reinó en la tierra y los guerreros Z siguieron con sus vidas. Gohan, ¿dónde estás? Era lo que se preguntaba Kiki en la cocina de su casa con una expresión de molestia y un cuaderno en la mano. Ese niño, se escapó a entrenar de nuevo, cada vez se parece más a su padre, dijo irritada para que luego su rostro gane una apariencia apagada y triste al pensar en su fallecido esposo. Espero que tú no seas así, dijo mientras sobaba su estómago que se encontraba abultado, debido a los 4 meses de embarazo. No sé cuándo fue que se embarazó, así que las fechas las saqué de calcular la muerte de Goku y la edad de Goten. Había sido una sorpresa enterarse de su segundo embarazo, aunque lamentablemente la noticia llegó cuando Goku sufrió problemas cardíacos y no pudo darle la noticia por los eventos que le prosiguieron. Ah, bueno, será mejor que empiece a cocinar. Ya me escuchará cuando regrese, suspiro rendida, para luego sonreír de manera obscura y peligrosa pensando en los castigos para Gohan. Lugar desconocido. Se ve un paisaje montañoso que a simple vista parece completamente deshabitado, excepto por las bestias que vivían por los alrededores, aunque extrañamente no se veía ninguna en ese momento. Macanco Sapo fue el poderoso grito que se escuchó en la llanura antes de que un haz de luz pasara a gran velocidad por este hacia un joven de aparentes 11 años quien saltó para evadirlo, pero no pudo esquivar una bola de energía que le dio en la espalda causando que se distraiga y no vea una mano verde que se estiraba y tomándolo del rostro lo arrojara a una de las montañas, causando que ésta se derrumbara y sea él enterrado en esta. Muy mal Gohan, debes esforzarte más, fue el comentario de Piccolo mientras volaba cerca de un hombre de menor estatura que el que tenía los brazos cruzados y una mirada irritada. Más te vale tomarte esto en serio o te destruiré, maldito insecto, dijo Vegeta molesto por tener que entrenar con ellos dos, pero eran los más cercanos a su nivel, sin mencionar que Gohan era más poderoso que él, algo que no aceptaba y debía cambiar inmediatamente. Era una deshonra que el hijo de un guerrero de clase baja sea más poderoso que el príncipe de los Saiyajin. Ambos vestían sus ropas comunes, siendo una armadura de batalla Saiyajin sin hombreras en caso de Vegeta y el acostumbrado Ki morado de Piccolo, pero sin el manto ni su turbante para que no estorben en la lucha. Ambos habían accedido a entrenar junto con Gohan con tal de aumentar el poder de todos. Entonces sintieron a Gohan aumentar su poder cada vez más, por lo que pequeñas sonrisas aparecieron en sus rostros. ¡Ah! Fue el grito que se escuchó antes de que las rocas fueran o destruidas o apartadas por el poder que liberó mientras su cabello se volvía dorado y algunos rayos aparecían a su alrededor antes de la transformación desapareciera y él se arrodillara por el cansancio que ésta aún le provocaba. Maldición, no logro mantenerla, decía frustrado Gohan mientras apretaba su puño frente a su rostro. No lo lograba, por más que lo intentaba no lograba mantener de manera satisfactoria la transformación del SSJ2, no entendía el por qué, tal vez no tenía la suficiente fuerza para mantenerla. No, eso no podía ser. En la pelea contra Cell había logrado controlarla y mantenerse transformado hasta el final. La pelea contra Cell fue el pensamiento fugaz de Gohan. Si logro recordar esos sentimientos tal vez pueda. Con una renovada voluntad se levantó e intentó recordar cómo se sentía en ese momento. Recordó la molestia, el dolor y la impotencia que sentía al ver a sus amigos ser apaleados por los CJRS.
Como las palabras del androide N16 lo conmovieron y la increíble ira que explotó de él cuando Cell aplastó su cabeza sin misericordia y se concentró en eso. Empezó a gritar Gohan de manera tranquila antes de explotar todos los sentimientos ya mencionados. Sigue así Gohan, solo un poco más, decía Piccolo al ver cómo Gohan volvía a transformarse en SSJ, y como su pelo se erizaba aún más mientras algunos rayos aparecían de manera aleatoria por su ser. Mientras que Vegeta se mantenía callado, viendo esa transformación con una mezcla de emoción por pelear con alguien poderoso y la frustración de que él no pueda lograrla. Casa de Gohan. En el hogar de la familia Son se puede apreciar la falta de ruido con excepción de las ollas con agua hirviendo en la que se prepararían el arroz y los fideos para complementar las comidas, mismas que eran vigiladas por una preocupada Kiki, mientras que esperaba el regreso de su hijo mayor. Mamá, estoy en casa. Fue el grito ella escuchó perteneciente Gohan, quien llegaba cansado, oloroso y hambriento de su sesión de entrenamiento con su maestro y su nuevo compañero de sparring. Gohan, ¿tienes idea de la hora que es? ¿Te parece que es hora de llegar a casa? Respondió una colérica madre, logrando que el guerrero más poderoso de la Tierra empiece a sudar y vea nervioso la hora, percatándose de que eran las 19:30 HS y que su entrenamiento se había extendido demasiado, estaba en problemas. 3 días después, Gohan se encontró sentado mientras veía la tele y su mente estaba en lo que sucedió hace 2 noches. Flashback. No podía dormir, su madre mostraba una preocupación en su rostro cuando él llegó y no era solo por él, ella sabía que era poderoso y nadie sabía de él, ni que él fue quien mató una célula, solo Satán lo sabía y él no diría nada, estaba muy bien quedándose con el crédito, eso le molestaba, sobre todo porque lo desacredita diciendo que solo hacía trucos y que él se había resbalado, que no fue vencido, tanta hipocresía le daba náuseas, pero bueno, no se puede hacer nada. Se levantó dispuesto a tomar un vaso de agua, tal vez que él ayude a dormir, fue por el pasillo y vio con duda que la luz de la sala seguía prendida, se acercó dispuesto a apagar dicha luz, hasta que él logró oír voces dentro. No sé qué hacer papá, era su madre, se oía realmente desesperada. Casi no nos queda dinero y en mi estado dudo conseguir un buen trabajo. Eso lo hizo abrir los ojos, por eso su madre se veía preocupada y las raciones de comida eran cada vez menores cuando tanto él como ella debían comer bien, él por entrenar y ella por Goten. No te preocupes hija, ya se nos ocurrirá algo, dentro de poco estos problemas no importarán. Dijo su abuelo con una voz segura totalmente falsa, eso era algo que él pudo notar sin problemas y seguro que su madre también, aunque igual ella le dio una media sonrisa como si eso le hubiera levantado el ánimo, cosa que él pudo ver gracias a un reflejo de la ventana, aunque por suerte él no podía ser notado al estar oscuro y el tener una pijama totalmente negra, eso espero papá, eso espero. Flashback. Gohan seguía perdido en sus pensamientos hasta que, señoras y señores. Estoy aquí para hablarles del gran torneo que se realizará en solo 4 días, ya deben saberlo pero igual déjenme decirles que las inscripciones se cierran en 3 días, en este torneo no importa la edad, el sexo, el nivel que tiene, cualquiera que desee venir y enfrentarse a los guerreros más fuertes del universo y ganar el fabuloso premio de 100 millones de Zen y además de que puede visitar los baños termales de todo el mundo y, si lo desea, podrá desafiar al gran salvador del mundo, el gran Mr. Satan. Terminó de decir el conductor dejando espacio entre palabras como si así fuera más dramático, mientras que el público detrás de la arena gritaba y Gohan se paraba y salía a correr, mamá, voy a salir, ya regreso. Fue el grito que escuchó Kiki sin poder responder ya que cuando se dio cuenta su hijo ya se encontraba en el aire volando hacia algún lado. Satan City. Gohan volaba hasta que encontró su objetivo por lo que aterrizó en un callejón cerca de la gran mansión en la que, sobre la puerta, había un cartel que decía Satan House, a lo que él sonrió antes de saltar por el portón. Él caminó tranquilamente por el jardín, ignorando rotundamente las cámaras de seguridad que captaban cada movimiento que hacía, llegó a la puerta y golpeó. Luego de un rato la puerta fue abierta por una niña de su misma edad, ella era unos centímetros más pequeña que él, tenía el pelo negro como el suyo hasta el cuello, unos atrayentes ojos azules, en su mejilla derecha se veía una bendita, evidencia de un corte, tenía una camiseta sucia y en sus brazos tenía vendas junto a unos guantes sin dedos, tenía una toalla en sus hombros con la que parecía secarse el sudor o que acababa de lavarse la cara. Hola, un gusto, mi nombre es Gohan y quisiera hablar con el señor Satan de un par de cosas, dijo de manera cortés y con una sonrisa tranquila.
Videl estaba extrañada, ella acababa de terminar de ejercitarse por lo que se estaba limpiando su rostro cuando escuchó el timbre y como su ama de llaves tenía el día libre y el resto del personal estaban ocupados con sus respectivas tareas, ella fue a abrir la puerta cuando vio a un chico de su misma edad con cabello negro y un peinado extraño, ojos igual de oscuros, vestía un jean negro y rojo con capucha. Él pidió ver a su padre y eso le parecía raro ya que nunca lo había visto y no parecía otro de esos patéticos inútiles que querían aprender del hombre más fuerte del mundo. Es un placer, me llamo Videl, ¿puedo preguntar de qué quieres hablar con mi padre? Él no parecía una amenaza y le había hablado de forma respetuosa, así que no tenía por qué ser descortés con él. Padre, dijo Gohan algo sorprendido. Se había puesto nervioso cuando la vio escanearlo y más por la atención que le dio a sus ropas, habían sido un regalo de Piccolo y le gustó bastante por lo que no vio problema en usarlo hoy, además de que era bastante cómodo, igual, viéndola bien tenía cierto parecido con su padre, aunque, por suerte, parecía haber sacado más de su madre, era bastante bonita y parecía agradable, aunque primero debía hablar con Satán, la verdad es que es un asunto privado y quisiera hablarlo con él en persona, dijo con una sonrisa de disculpa, algo que si bien no le gustó mucho acepto, está bien, sígueme, dijo algo enojada pero igual lo guió por la casa, que él recorría el lugar con su vista hasta que llegó a una gran puerta de madera que Videl golpeó antes de que un pase se escuche del otro lado donde Satán se encontraba en un sillón de cuero con una bebida no alcohólica, no bebía de día, menos si su hija estaba cerca, sería un muy mal ejemplo, fama mundial, con un televisor frente a él, por lo que no vio cuando los jóvenes entraron. Papá, este chico quiere hablar contigo, dijo Videl antes de salir, no sin antes escuchar un gracias de Gohan, a lo que solo sonrió y cerró la puerta. ¿Y? ¿De qué quieres hablar, pequeño?, preguntó el campeón, aún sin ver a Gohan se frente. Quiero que me metas en el torneo de artes marciales, eso fue lo que escuchó el campeón antes de que se congelara un momento, solo para ver al chico detrás de él con una mirada incrédula antes de, jajajajajajajaja, empezar a reír con todas sus fuerzas por semejante tontería. Y dime, niño, porque yo, el gran Mr. Satán, el salvador del mundo y el hombre más fuerte del planeta, ¿debería de hacer eso?, preguntó con una sonrisa arrogante mientras se paraba y se colocaba frente a Gohan viéndolo como si no fuera nada. Gohan solo sonrió ante lo dicho para luego adoptar la forma del SSJ ante la mirada incrédula de Satán, logrando que su expresión arrogante pase por la sorpresa antes de convertirse en miedo y llegando finalmente al pánico, con los ojos abiertos como platos, la boca abierta de sobremanera y algunos mocos colgando. Tete. Tú, gritó presa del pánico al ver de nuevo al chico que venció a Cell. Ha pasado tiempo, héroe, dijo con confianza y algo de sarcasmo. ¿Qué haces aquí?, preguntó aún con miedo Satán, aunque un poco más tranquilo al haber superado el choque inicial. Ya te lo dije, quiero que me metas dentro del torneo, respondió algo irritado por tener que repetir su pedido. Pepe, pero no puedo hacer eso. Si puedes, eres el héroe que salvó el mundo, solo di que es para el hijo de un antiguo rival que murió hace poco y quiere enorgullecer a su padre ganando el torneo, o que soy un joven con habilidad o algo así de dramático para que te den el formulario. Aún así debes tener autorización de tus padres en caso de ser menor, dijo Satán usando su última carta al ver que el chico no quería desistir. Estoy seguro que el hombre que pagó por todo, no me acuerdo el nombre, podrá hacer una excepción por el gran Mr. Satán, salvador del mundo, respondió Gohan finalizando con un tono gracioso como si estuviera burlándose de él. Veré qué puedo hacer, exclamó rendido Satán. Ese niño había ganado, tendría que pedirle un favor a su empleador. Volveré en media hora, espero que me des una respuesta positiva o las cosas podrían ponerse feas, y así Gohan abandonó su forma de SSJ antes de dejar en la habitación a un asustado hombre que ni bien la puerta fue cerrada tomó el teléfono y marcó más rápido de lo que debería ser posible para él. Gohan salió de la habitación y se dirigió a la puerta principal, pasando por una ventana en la que vio a Videl leyendo un libro en una mesa con una taza de té verde y galleta en una mesita frente a ella, por lo que decidió acercarse. Hola, saludó a la chica que, dejando el libro de lado, lo vio un segundo antes de sonreír. Hola, ¿ya acabaron su conversación? Más o menos, volveré en 30 minutos para dejar claras unas cosas, respondió de manera tranquila. Así que volverás, dijo tranquila. Sí, que te vaya bien, se despidió Videl igualmente. Adiós. Adiós. Con eso Gohan retomó su camino para salir de la casa. Capsule Corp.
No quería ir a su casa, su madre le haría muchas preguntas, por lo que decidió pasar por el hogar de Bulma y tener un sparring con Vegeta, si es que no salió al espacio como lo hizo cuando su padre venció a Freezer y quedó perdido en por ahí. Ah, hola Gohan, has crecido mucho desde la última vez que te vi, le dijo la madre de Bulma una vez le abrió la puerta, aunque él no creía haber crecido mucho desde la despedida de Trunks, tal vez unos centímetros. Hola señora Brief, ¿ha pasado tiempo? ¿Está Vegeta? No quería ser descortés pero tampoco perder tiempo, solo tenía 30 minutos para entrenar con Vegeta y volver a ver que Satan haya tomado en serio su amenaza. No le gustaba haber hecho eso pero no tenía opción, su madre seguramente no quería que él peleara, sobre todo si era solo por el dinero, quería arreglar el problema por su propia cuenta, algo que era imposible en su estado actual. Lo lamento querido pero él salió al espacio hace 2 días, dijo que necesitaba volverse más fuerte, volverá en 3 días, ante eso Gohan se deprimió un poco ya que deseaba pelear con Vegeta de nuevo, no sabía por qué pero desde la pelea contra Cell el deseo de combatir era cada vez mayor y también sentía un escozor en la espalda baja aunque cuando revisaba no había nada, solo la cicatriz donde antes había una cola de mono, era raro. Hoy, esta Bulma. No había hablado mucho con ella estos últimos 2 meses, solo cuando venía a ver a Trunks y jugar con él. Sí, debe estar en el jardín con Trunks, respondió tranquila Panchi dejando pasar al joven, prepararé algo de té, al decir eso se retiró dejándolo solo, por lo que se encaminó al jardín para hablar con Bulma en lo que quedaba de tiempo. Aunque no esperaba ver a la persona que estaba junto a la mujer, Trunks. En el jardín, minutos antes, Bulma se encontraba recostada en un sillón plegable, trataba de pensar en nuevos inventos o formas de mejorar los existentes sin éxito alguno antes de que una gran luz la ciegue por un momento antes de ver una conocida máquina de color amarillo que poseía en la parte superior una cúpula que abriéndose dejó salir a un conocido peli lila. Trunks. Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué te trae a nuestro presente? Saludo preguntó una vez superada la sorpresa inicial de ver a la versión mayor de su hijo mientras lo abrazaba. Hola mamá, vine a visitarlos ya que pude acabar con los androides y mi tiempo está en paz por lo que decidí tomarme un descanso de todo respondió con una sonrisa el viajero temporal a su madre que lo escuchaba con una propia. Me alegro de que hayas logrado tu objetivo hijo, ¿quieres tomar algo mientras me cuentas todo? Ofreció Bulma mientras señalaba una mesa cerca de donde ella había estado sentada antes de pararse. Me encanta Trunks. Fue interrumpido por una voz que él conocía bien, por lo que fijó su vista a donde estaba la versión joven del hombre al que más respeto. Gohan. Exclamó con sorpresa y felicidad al verlo tan pronto. ¿Ha pasado tiempo? ¿Lograste tu objetivo? Preguntó mientras se acercaba a estrechar su mano con su amigo. En efecto, el futuro está en paz, con gusto aceptó el saludo mientras respondía con una sonrisa de felicidad. Me alegra saberlo, hola Bulma, saludó Gohan una vez se dio cuenta de que Bulma estaba al lado derecho de Trunks. Hola Gohan, ¿qué haces aquí? Preguntó aún con su sonrisa por la presencia de su hijo, al menos ahora no estaría sola ya que el irresponsable de su esposo se fue una vez más sin decir nada. Eso hizo que su sonrisa menguara y casi sea reemplazada por una mueca de molestia, era su esposa. Por Kami, al menos debería decirle cuando se va del planeta a quién sabe dónde. Estaba cerca y quise pasar a saludar y de paso ver a Trunks, ante eso Bulma recuperó su sonrisa, Gohan era un buen niño y Trunks ya lo veía como un hermano mayor, era bueno que tuviera un ejemplo positivo ya que no le gustaría que se convierta en un hombre orgulloso e irritante como lo era su padre. Bueno, parece que tendré que preparar otra taza de té, ¿cómo has estado Trunks? ¿Recuerdas a tu abuela? Cierto. Bulma. El bebé ya despertó, Panchi apareció por la puerta haciendo que todos la vean traer una charola con 2 tazas de té y unas galletas y rebanadas de pastel para acompañarlo. Gracias mamá, deja eso ahí, ya regreso, dijo Bulma antes de ir adentro para atender a su hijo dejando a los 2 Saiyajines en el patio. Sentémonos, seguro que Bulma traerá al pequeño Trunks aquí, dijo Gohan a Trunks quien asintió y así se encaminaron a la mesa, tomando las tazas de la charola para beber el té mientras esperaban que llegara Bulma. 25 minutos después. Gohan acababa de terminar su charla con Trunks y Bulma.
Todo había salido bien, hablaron sobre los hechos acontecidos tanto en el presente como en el futuro, luego cambiaron de tema a hechos más mundanos, que se hacía en el día a día. Para su diversión, Bulma había estado cuestionando a su hijo sobre alguna novia que pudiera tener. Fue interesante ver a un apenado Trunks hablar sobre una chica de la que no mencionó el nombre, a pesar de la insistencia de Bulma en saberlo. Al parecer ella era parte de la mínima resistencia que peleaba contra los androides del futuro y lo había visto acabar con ellos, por lo que le hizo varias preguntas sobre sus habilidades y de esa forma empezaron a conocerse un poco más. Se alegraba por él, podría hacerse de una vida tranquila luego de acabar con 17 y 18. Al ver la hora pensó que debía marcharse, por lo que se despidió de ellos y quiso caminar para matar el tiempo que le quedaba hasta tener que hacerle frente a Satán sobre su pedido. Caminó tranquilamente por la ciudad viendo en ocasiones las tiendas, pero sin entrar. No tenía dinero encima y no había nada realmente interesante para ver, excepto los videojuegos. Le encantaría tener una de esas consolas para jugar, pero su madre nunca lo permitiría. Decidió dejar eso de lado y simplemente siguió caminando hasta llegar a la valla que separaba el hogar de Mr. Satan del resto de la ciudad. Esta vez tocó el timbre en lugar de simplemente saltarla. Sí, ¿quién es y qué desea? Escucho una voz masculina de un altavoz cerca de una cámara. Hola, vengo a ver a Mr. Satan por un asunto inconcluso, respondió Gohan viendo fijamente la cámara. Adelante, Satan-sama dijo que vendría, dijo el hombre antes de que el portón se abra dejando pasar a Gohan, quien se encaminó a la puerta y tocó. Esta fue abierta por una chica que él nunca antes vio. Era rubia, de una estatura similar a la de Videl, con unos ojos de color celeste y cabello rubio. Hola, soy Gohan, ¿puedo pasar? Preguntó con una sonrisa que fue devuelta por la chica frente a él. Claro, soy Iresa, un gusto, se presentó mientras que extendía su mano. Gracias, es un gusto Iresa-san. Él aceptó el saludo al tiempo que ella se hacía a un lado para que él entrara. Al entrar ella cerró la puerta. Debo hablar un par de cosas con Mr. Satan, espero que nos veamos luego, dijo Gohan antes de encaminarse hacia la misma habitación, donde había sido guiado por Videl. Al llegar tocó la puerta oyendo un quién es como respuesta. Soy yo, fue lo único que dijo, al tiempo que oía pasos rápidos de la persona dentro de la habitación. Hola, supongo que estás aquí por tu respuesta. Gohan vio con una ligera sorpresa bien disimulada el hecho de que Satán ya no mostrara tanto miedo en comparación a cuando lo encaró hace solo 30 minutos. Sí, por la calma que presentas quiero creer que lo conseguiste. Al oír su respuesta los ojos cautos del hombre ganaron un tinte más arrogante. Pues claro, soy el gran Mr. Satan, hay pocas cosas que no puedo hacer, dijo con una sonrisa arrogante antes de encaminarse a un escritorio frente a un ventanal. Eso sorprendió ligeramente a Gohan ya que no lo había visto cuando vino con Videl. Debes estudiar el terreno, eso podría salvarte en un combate. Esa fue una de las lecciones que Piccolo le dio antes de la llegada de los Saiyajin. Debía hacerle caso, por lo que escaneó el lugar con la mirada. Era una habitación grande, con una ventana detrás del escritorio donde el campeón estaba revolviendo unos papeles buscando algo. A la izquierda del mismo había dos estantes repletos de libros de todo tipo, por lo que pudo apreciar, desde historias de ficción hasta libros sobre leyes. La verdad, aplaudía la variedad de libros que él tenía, aunque por el polvo que podía ver en los mismos eran mera decoración. Cerca de este había un sofá estilo victoriano color negro que resaltaba en las paredes azul oscuro de la habitación. En el lado derecho había un sillón frente a una televisión pantalla plana, además de un mini refrigerador y, un poco más alejada, una reluciente mesa de pool. Al parecer era lo más nuevo o lo que Satán adoraba más de la habitación. Debía decir que este parecía un lugar muy cómodo para encerrarse, ya que no tendría ninguna necesidad de salir, excepto por el baño, que es lo único que faltaba a esta habitación, además de una cocina, pero bien que podía pedir que le trajeran comida aquí, era su casa después de todo. Aquí está. Gohan fue sacado de sus pensamientos al ver cómo él le hacía señas para que se acercara. En cuanto lo hizo le entregó un papel. Gran torneo de las artes marciales. Fórmula de inscripción, nombre completo, edad, sexo, lugar de residencia, firma del luchador. En caso de ser menor, firma del padre, madre o responsable. Se les advierte a los participantes que en este torneo, si bien la muerte está prohibida, aún corren riesgo de acabar heridos de gravedad. No se permite el uso de armas de ningún tipo. Una vez descalificados, los concursantes serán llevados a la enfermería para un chequeo completo y luego, si lo desean, podrán quedarse a ver los demás combates en un área separada del resto.
Los menores de 18 años deben tener autorización de sus padres o tutores para participar. Él procedió a llenar el formulario, dejando en blanco el último pensando en cómo hacer para que su madre lo firme antes de que Satán se lo arrebatara de las manos y firmara como el responsable. Listo, no te preocupes, ya lo hablé con los jueces, yo seré el responsable en caso de que te pase algo, solo tengo una condición, dijo Satán al ver la mirada interrogante de Gohan antes de que éste asintiera, si llegas a la final y pides un combate contra mí me dejarás ganar, fue la condición que dio Satán, a lo que Gohan lo pensó. Está bien, pero si eso pasa, enviarás cada mes 10 millones de zenin a la dirección en el papel, o no solo te venceré sino que te haré confesar que yo fui quien derrotó a Cell. Contraatacó Gohan, podía ser que el dinero le durara un tiempo, pero ahora tenía un hermano menor, sin olvida que su madre estaba pensando enviarlo a un colegio, algo que a él lo emocionaba mucho ya que así podría tener una vida más o menos normal. Que sean 5 millones y tenemos un trato, ofreció Satán, si bien 10 millones no era un precio demasiado alto comparado a perder toda su fama, no creía poder juntar dicha cantidad cada mes, está bien, eso era mejor que nada, además seguía siendo una buena cantidad para ahorrar. Perfecto, entonces el pago será el primero de cada mes a partir del torneo y solo si me dejas ganar el combate, ¿te parece justo? Preguntó a su socio, quien lo pensó un segundo antes de asentir. Bien, un placer hacer negocios con usted, finalizó con una sonrisa a Gohan, quien se encaminó a la puerta para poder retirarse. Fue un trato peligroso, pero bueno, si llega a la final entonces ganaré, y si no, no importará nuestro acuerdo, jajajajaja. Espera, no importa si gana o no, el premio del torneo se lo llevará él. Mierda, se lamentó el campeón al ver las fallas de su perfecto plan. ¿Quién era Iresa?, preguntó Videl a su amiga que se sentó entre un chico rubio y ella. Un chico lindo llamado Gohan, respondió con una sonrisa. ¿Ya regreso?, exclamó Videl con leve sorpresa. ¿Quién?, interrumpió la conversación el chico rubio al lado de Iresa. Gohan, un chico que vino hace poco más de 30 minutos a hablar con mi padre, luego se fue y dijo que regresaría, y al parecer lo hizo, contó Videl a sus amigos. ¿Y cómo es?, volvió a preguntar el rubio. Creo que tiene la misma edad que nosotros, es amable y educado, vestía un gi de entrenamiento por lo que creo que es un artista marcial, explicó Videl al rubio. Sin mencionar que es lindo y está bien formado, agregó Iresa con un pequeño sonrojo que se contagió a Videl. Se limitó a decir el chico, aunque se sentía un poco irritado al ver que este desconocido fuera capaz de sacar un sonrojo de la misma Videl, algo nunca antes visto. Ahí está. Gohan-kun. Ven. Gritó la rubia al ver por una ventana como el Saiyajin pasaba por el pasillo que conducía a la puerta. Gohan solo los vio un momento antes de encaminarse hacia ellos. Hola. Saludó Iresa una vez él se acercó. Hola Iresa-san, Videl-san y. Saludó Gohan al momento que veía al rubio que le mandaba una mirada rara, como si él le hubiera hecho o quitado algo. Shabner, dijo con un tono irritado. Un gusto, se sentía algo incómodo por la mirada que le daba ese chico, no recordaba haberlo visto de antemano y no creía haberle hecho nada. ¿Terminaste de hablar con mi padre?, preguntó Videl sin notar o darle importancia a la mirada que le daba su amigo a Gohan. Sí, ya hemos acabado, contestó con una sonrisa por poder cambiar de tema. ¿De qué hablaron tú y Mr. Satán?, preguntó bruscamente el chico ganándose una mirada levemente irritada de Gohan. Simplemente vine a cobrar un favor, fue la respuesta cortante que le dio. Ese chico ya lo estaba cansando, su mirada era muy molesta y por alguna razón sentía ganas de golpearlo. ¿Qué favor?, volvió a preguntar. No veo por qué debería responder a eso, en serio ya se estaba hartando. ¿Por qué te lo he preguntado? Shabner se había levantado viendo de menos a Gohan al ser un poco más alto que él. ¿Y quién eres tú para preguntar? Realmente quería golpearlo, cada vez era más difícil contenerse, aunque le daba algo de gracia esa mirada amenazante que le daba. Él había peleado a muerte con seres de otros mundos y androides, un simple chico no podría darle miedo de ninguna manera, sobre todo uno tan débil y molesto. El novio de Videl, la cara del rubio se deformó en una sonrisa arrogante al decir eso, ser el novio de la hija del hombre más fuerte del mundo era un gran logro. Gohan no lo entendía pero tenía deseos de borrar esa sonrisa tan molesta. Cállate Shabner. Te dije que no voy a ser tu novia. Videl estaba muy molesta.
No entendía por qué su amigo tenía que armar una pelea con un completo desconocido, aunque también estaba curiosa del favor que pudo pedirle Gohan a su padre. Vamos Videl, lo hablaremos luego. Shatner quería arreglar eso, ser su novio le beneficiaría de gran manera, además de que Videl le gustaba desde hace mucho, aunque parecía que sus sentimientos no eran correspondidos por ella, algo que él no podía tolerar. Era el chico más fuerte y apuesto de la escuela, no entendía por qué Videl no se fijaba en él. Luego viene este don nadie y consigue un sonrojo de ella, algo que él no pudo conseguir nunca. Lo que más le molestaba era la sonrisa burlesca que le daba ese chico, como si no fuera más que un bufón para él. No hay nada que hablar, cortante y decidida, esa era Videl y Gohan el mencionado la vio con una leve sonrisa que genera un pequeño sonrojo a Erasa, aunque ella no se vio visiblemente afectada. ¿Puedes decirme lo que pediste a mi padre? Sus amigos se sorprendieron, ella no pedía nada de esa forma tan tranquila, ella exigía que le pregunte si podía decirse lo quería decir, que reconocía a Gohan como un igual, algo que Shatner no quería aceptar, él era el único, menor, que Videl había reconocido de esa manera. Como le dije a tu amigo, cobré un favor a tu padre, ¿podrías preguntárselo a él? Si quiere decírtelo no tengo problema, pero yo prefiero guardármelo para mí. Gohan seguía con esa sonrisa y tranquilidad que obtuvo al dejar de ver a Shatner, que por alguna razón estaba alejado de Videl. Si no te molesta me están esperando en otro lugar. Eso era verdad, había quedado con Trunks para entrenar ya que su padre no estaba, quería ver si él podía conseguir SSJ2 y de paso pasar algo momento con el que, de no ser por sus intervenciones, se convertiría en su mentor, además de que le agradaba la idea de entrenar con él nuevamente. Está bien, le preguntaré, hasta luego. Levemente molesta Videl vio que no obtendría nada de él, por lo que decidió probar más tarde con su padre. Él era más fácil de dominar que el chico frente a ella. Adiós Gohan-kun, despidió Erasa a Gohan, quien se volteó levemente, regalando una sonrisa a las chicas y diciendo nos veremos luego. Se fue, ignorando magistralmente la mirada fulminante de Shatner. Vieron cómo al llegar a la puerta se puso la capucha negra, con el interior rojo aunque ellos no podían verlo, surgía al ver las nubes amontonándose, anunciando una leve lluvia. Con Gohan acababa de salir de la casa de Satán, decidió volver caminando, no tenía ninguna prisa, pasó cerca de un banco cuando, ¡boom!, las puertas salieron volando, y la explosión causó que él cayera al no prestar atención. Siempre debes estar alerta, maldito imbécil. Esas fueron las palabras de Vegeta cuando lo reprochó por bajar la guardia durante el entrenamiento. Ese día lo había golpeado más de la cuenta, parecía que algo la molestaba. Cuando se recuperó, vio que había algunos oficiales frente a él apuntando a alguien a su espalda, además de unas personas viendo todo con preocupación, miedo, emoción, entre otras emociones que pudo divisar. Su capucha seguía en su lugar por lo que su rostro no podía ser visto debido a la falta de luz que daban las nubes. Entonces sintió como alguien pasaba su brazo por detrás de su cuello y apuntaba un arma a su cabeza. Escúchenme malditos, mataremos a los rehenes uno por uno si no nos traen un vehículo en 15 minutos, ¿entendido?, decía su captor mientras él, tomando consejo de Piccolo, escaneaba con la vista la zona. Al parecer había 5 ladrones, 3 de ellos tenían rehenes contando al que estaba a su espalda. Él tenía una pistola común, parecía de 9 él no sabía mucho de armas, a su madre no le gustaba que aprendiera nada que tuviera que ver con eso u otros tipos de violencia, todavía lo molestaba para que dejara de entrenar y se meta de lleno con sus estudios, algo que él no haría. Si bien no le gustaba combatir, le gustaban las artes marciales y entrenar, se sentía bien hacer algo solo porque él quería, no por los deseos de otros. Ahora tendría que hacerlo. Su captor era fornido, aunque no parecía luchador como si se dedicara a la industria pesada o fuera leñador. Los otros tenían armas más grandes, de las que reconoció 2 AK-47, en manos de un hombre delgado de cabello negro y otro rubio un poco menos fornido que el que lo tenía a él, un revólver de gran cañón que llamó bastante su atención, en parte por el arma y en parte porque el que la poseía parecía ser el líder. Vestía de negro, como todos, con un bolso repleto de dinero y una mujer en una posición similar a la suya. El último, que tenía una bazooka, era más corpulento que los demás, aunque no tenía problemas para llevar su arma. No entendía de dónde estos tipos podían conseguir ese armamento, pero ya tenía un curso de acción. Oye, dijo con intención de llamar la atención del hombre detrás de él. El tipo lo paró a ver, solo pudiendo ver los ojos y parte de la cara del chico que había logrado capturar. Suéltame, ahora, ordenó con un tono bajo y peligroso que causó un leve estremecimiento en su captor. Cállate.
Mocoso, exclamó mientras levantaba el brazo en el que tenía su arma con intención de golpearlo, haciendo que los demás dirijan su atención a ellos y que algunos oficiales y ladrones relajen sus armas. ¡Aak! Exclamó de dolor el tipo cuando Gohan le impactó su codo en sus costillas, antes de hacerlo nuevamente en su nuca, dejándolo inconsciente sorprendiendo a los espectadores. ¡Maldito! Gritó su compañero listo para disparar solo para que él apareciera frente a él conectando un poderoso golpe en su estómago, para volver a desaparecer solo que esta vez con los rehenes, apareciendo sobre una patrulla donde los dejó antes de desaparecer nuevamente y aparecer cerca de otro ladrón que empezó a disparar, esquivando las balas el salto para llegar detrás de él y conectar una patada en su mandíbula cuando se volteó listo para disparar, importándole muy poco los 5 civiles a su espalda. ¡Maldición, dispara! Gritó el del revólver al que tenía la bazuca al ver que ya no tenían rehenes. Este disparo y Gohan al ver que los rehenes estaban detrás de él y que no podría salvarlos a todos decidió extender su mano y, utilizando su ki, detuvo el proyectil y lo hizo retroceder unos metros, cerca del asaltante, quien al ver eso se movió justo a tiempo para que explotara dejando un cráter en el lugar. ¿Qué demonios eres? Preguntó con miedo, el supuesto líder, su compañero se hallaba temblando cerca de él. No te acerques o juro que la mato, decía desafiante mientras que apretaba su arma en la cabeza de la chica que solo se quedaba ahí congelada debido al pánico. El chico frente a él se limitó a levantar su dedo, del que empezó a brillar una luz dorada. Te dije que no hagas nada, exclamó solo para gritar cuando una especie de láser dorado perforó el hombro en el que tenía el arma, haciendo que él retroceda solo para ver cómo el chico aparecía frente a él inclinado e impactó una poderosa patada en su costado izquierdo que lo mandó a estrellarse en una de las patrullas, causando que el vidrio se rompiera y él quedara atascado dentro claramente inconsciente. ¿Estás bien? Escuchó la chica que al abrir sus ojos vio al encapuchado ofreciendo su mano para que se pare. Ese sí, escuchó Gohan antes de que la chica tome su mano idiota, entonces la jaló mientras que una navaja se acercaba peligrosamente a su rostro, misma que no cumplió su objetivo al tomarla con su otra mano. Maldito, suéltame. Gritó la chica, ahora que la veía bien, vestía un traje de secretaria, su cabello era negro carbón y sus bellos ojos rojos como rubíes. Así que estás con ellos, ¿eh? La tranquilidad en su voz era algo tenebrosa, los cuerpos de sus camaradas y el hecho de que pueda lanzar rayos láser de sus dedos no ayudaba a mejorar su imagen ante los ojos de la chica. ¿Y que si es así? El chico era aterrador pero ella no se dejaría dominar sin importar que ella era una luchadora, si quería algo lo tomaba y no dejaría que este chico se meta en medio. ¿Qué harás? Estás rodeada y tus camaradas inconscientes, si te entregas ahora será mejor para ti, era cierto y ella lo sabía, no tenía forma de escapar y menos si este fenómeno la perseguía, ya tendría tiempo para vengarse una vez fuera liberada. TCH. Bien, oigan. Nos rendimos. Gohan estaba sorprendido, esta chica aceptó muy rápido, si bien no tenían muchas opciones él pensaba que ofrecería más resistencia que lo hecho, bueno, eso era mejor para él, podría ir a casa de Bulma más rápido, aunque luego tendría que escuchar a su madre quejándose por no haber estudiado nada en todo el día, de solo pensarlo ya le zumbaban los oídos, aunque primero tenía que ir a la casa de Bulma para ver al pequeño Trunks y luego partir con el mayor para entrenar. Pensando en eso simplemente golpeó a la chica en la nuca y estaba a punto de marcharse antes de sentir cómo pateaba algo, era el revólver del líder, lo pensó un segundo antes de agacharse y tomarlo ante la mirada de todo el mundo que simplemente se quedaba ahí. Tanto los espectadores como los policías se habían limitado a ver qué hacía este salvador misterioso. Todos salieron de su trance al ver cómo él guardaba el arma de uno de los ladrones y antes de que la policía pudiera decir algo una extraña aura blanca lo rodeó solo para que él, ante la mirada estupefacta de todos, emprendiera vuelo. Time skip. 4 días. Señoras y señores, al fin es el día del tan ansiado torneo de artes marciales, quiero anunciar que este torneo tiene la increíble suma de 200 participantes, dichos participantes serán divididos en 8 bloques, ahí 25 de ellos lucharán en una arena de la que solo deben quedar uno y de esos 8 participantes solo 4 tendrán el honor de enfrentar a los campeones galácticos, debo anunciar que los luchadores no tendrán un descanso fijo hasta la final, donde descansarán 30 minutos antes de partir a uno de los campos de lucha. Estos serán los lugares donde se enfrentarán con los campeones y aquellos que logren derrotarlos lucharán en una lucha campal entre sí con los campeones restantes luego de 20 minutos de descanso, eso será un todos contra todos, pero no habrá prohibición de equipos.
aunque claro, si un equipo triunfa sobre los campeones, los miembros del mismo deberán descansar 15 minutos antes de luchar entre ellos y así uno se levante como campeón para tomar el premio y, si lo desea, luchar con el mismo salvador del mundo, el Gran Mr. Satan. Terminó de decir el presentador, anunciando el inicio del que sería el más grande torneo de artes marciales hasta ahora. Listo Gohan. Nací listo Trunks. Eso espero porque no me contendré. Yo tampoco lo haré, no te preocupes. Ambos sonrieron antes de partir a un torneo que cambiaría significativamente la vida de nuestro héroe. Aún no sé cómo me convencieron de esto, decía Kiki. Ella se encontraba sentada en una gran tribuna, rodeada de personas, pero la más importante era la que se encontraba a su lado. No es como si pudieras hacer algo, el contrato dice que el responsable de Gohan es Satán, por lo que no puedes simplemente anularlo, menos con Gohan queriendo participar. Bulma ya se estaba cansando, era la tercera vez que tenía que repetir lo mismo, no entendía por qué ella tenía que darle tantas vueltas al asunto. Su hijo quería ayudarla y ella lo único que hacía era ponerse en contra. Eso también, ¿qué derecho tiene ese impostor de firmar un contrato en nombre de mi hijo? Gohan lo extorsionó porque sabía que tú no lo firmarías. Ese hecho la había sorprendido, no creía que el tímido Gohan fuera capaz de hacer tal cosa. Se nota que se encontraba desesperado, aunque no lo podía culpar. Cuando se lo contó ella misma se sorprendió. Sin duda Kiki era una mujer orgullosa, ni siquiera ella sabía sus problemas económicos. Si lo hubiera sabido le hubiera hecho un préstamo, se lo debía. Su esposo murió salvando el mundo y su hijo derrotó a Cell y evitó que Vegeta muriera. Estaba en deuda con su familia que crecería en número una vez su nuevo hijo o hija nazca. Por supuesto que no, él solo debería preocuparse por estudiar, no por cosas tan inútiles como el entrenamiento o un pequeño problema de deudas. Kiki no quería desistir, en su mente su hijo no debería estar ahí, debería estar en su habitación estudiando para convertirse en un gran investigador, como ella siempre le decía, pero no, tenía que contagiarse del amor por las batallas de su padre. Eso solo lo convertiría en un bruto que solo sabe dar golpes, algo completamente inútil. Que pequeño ni que nada. Por favor, si casi estás en bancarrota, no podía creer que llamara pequeña su deuda. A este paso tendría que vender todos sus terrenos. Aún no lograba comprender en qué gastó tanto dinero. Tal vez fue en comida, posiblemente con lo que comen los Saiyajin no le extrañaría, pero no podía ser tanta cantidad, ¿o sí? No, aunque también hay que ver los gastos de médicos y la medicina para su embarazo, más los antojos. Eso debería dar como mínimo parte de su deuda, además de las cosas para el bebé. Ah, bien, míralo de esta manera, Gohan se la pasa estudiando, toma esto como un descanso de tanto estudio y además, si llega de ganar, obtendrá dinero más que suficiente para que no tengan que preocuparse de sus deudas ni gastos, además del viaje a las aguas termales. Esa era su última carta que, por el rostro pensativo de su amiga, parecía haberla hecho reflexionar. Sí, creo que tienes razón, pero ¿qué quieres decir con eso de si llega de ganar? ¿Insinúas que puede perder?, preguntó mientras un aura violeta empezaba a rodearla. Por supuesto, mi hijo también está en este torneo, así que Gohan no la tendrá tan fácil, aunque, claro, si gana le dejaremos el dinero a ustedes, lo necesitan más que nosotros, decía Bulma de manera altiva mientras una aura dorada se manifestaba a su alrededor y unos rayos parecían chocar entre ellas, todo ante la mirada de duda y diversión del pequeño Trunks. Palco de la familia Moni. En una gran habitación con muebles finos, una mesa con alimentos exquisitos y 8 televisiones frente a la misma se encontraban Mark Satan, su hija Videl y los amigos de ella, quienes se encontraban hablando con el pequeño Doyar, el hijo de Gyosan Moni, hasta que Satan le dijo algo a su hija que pareciera que no lo tomó muy bien. ¿Cómo que metiste a Gohan en este torneo y a mí no? Fue la pregunta / grito de una colérica Videl que, junto a sus amigos, veían incrédulos al padre de esta. Satán y su hija habían sido invitados por la familia Moni, encontré los nombres en Wikipedia, y ella había pedido permiso para traer a sus amigos. Claro, enterarse que el chico que conoció hace 4 días se encontraba en dicho torneo la había sorprendido, aunque su enojo era mayor a su sorpresa. Después de todo, su propio padre había abogado para que un chico que no conocía entre en este torneo y ella no pudiera, siendo su propia hija, era algo impensable. Videl guarda la compostura, esa no es manera de comportarse frente a los organizadores de este torneo tan importante, por esto era que no quería decirle, sabía que haría una escena y seguramente querría entrar, creyó que hacerla esperar sería lo mejor, confiaba en que se olvidaría del asunto, ahora no había forma de meterla en el torneo ni de sacar al chico, violaría su acuerdo y podría perder más que solo su fama y dinero si hacía enojar a ese chico.
¿Cómo quieres que guarde la compostura? Metiste a un chico que no habías visto en tu vida en el torneo y a mí no, a tu propia hija. Realmente estaba enojada, aunque también estaba algo dolida. Es como si su padre no confiara en sus habilidades, como ese chico fuera mejor que ella a los ojos de su padre. Metí a Gohan en el torneo porque su padre fue el mejor rival que tuve en mi vida y quería ver hasta dónde es capaz de llegar su hijo. Sin duda Mentir era su mejor talento, él lo sabía al ver la mirada asombrada de su hija ante la cara seria que él le mostraba. Momentos como este eran de los únicos en los que la muerte de su amada esposa era positivo. Ella era la única persona que siempre pudo ver a través de sus mentiras como si fuera algo sencillo. Eso siempre arruinaba las sorpresas que le quería dar por sus cumpleaños, aniversario, u otras razones. ¿Un gran rival? Jamás me hablaste de él. Esa mirada, en sus ojos se veía la duda. Era la misma que le daba su amada antes de desenvolver alguna de sus mentiras. Al parecer se parecía más a ella de lo que él mismo había notado. Suspiro. Verás, hija, él fue un buen hombre que tuvo una muerte indigna, fue asesinado por un cobarde que atacó a traición. No te lo conté ya que él fue una gran inspiración, que abandonó este mundo antes de lo que debía y tú no eras lo suficientemente madura para entenderlo. Decía sin verla a los ojos, de hacerlo seguramente lo descubriría como lo hacía su madre. Ella siempre le dijo que aunque sus palabras y gestos eran convincentes, sus ojos siempre serían honestos. Nunca lo entendió por completo, pero a menos sabía que no debía verla a los ojos. Videl no podía decir nada, estaba asombrada de que su padre le haya guardado tal secreto, aunque podía entenderlo. Ese hombre parecía haber sido importante para su padre, se notaba por el hecho de que bajara la vista y los leves temblores que él tenía. Papá, lo siento, no debí hacerte recordar eso. ¿Cómo se llamaba él? Quería saber el nombre de ese hombre. Parecía que su recuerdo era muy doloroso ya que su padre empezó a temblar preocupándola un poco. Lo que ella no sabía era que él no temblaba por dolor sino por nerviosismo. No sabía si podía engañar a su hija con esa medio mentira. Él había alterado la verdad. El hombre sí fue un gran guerrero y murió de manera honorable salvando al mundo de la trampa de Cell. Pero no podía decirle eso a su hija, menos que él ignoró su sacrificio junto con los esfuerzos, tanto de él como de sus amigos. Aunque cuando le preguntó el nombre de ese hombre no sabía qué decir, no creía poder seguir engañando a su hija por mucho tiempo, primero porque ella era muy lista y segundo porque se sentía la peor escoria mintiéndole de esa forma a su propia hija y sus amigos. Señor Satan-sama, Gyo-san-sama los espera para iniciar el torneo. Satan dirigió su mirada a su salvador y rápidamente se paró. Entendido, vamos niños. Adoptando una apariencia seria se encaminó al palco personal de su empleador dejando a unos jóvenes confusos. Vamos, fue lo único que dijo Videl antes de seguir los pasos de su padre. Quiero ver qué tal lo hace Gohan. Se sentía emocionada ante la idea de verlo combatir al igual que sus amigos, aunque Shatner solo quería ver cómo apaleaban a Gohan. Con Gohan, vemos un pasillo con muchos guerreros. Estos eran los pertenecientes al bloque C, 25 guerreros de los que 24 serían derrotados y el ganador tendrá que luchar nuevamente una vez los demás bloques terminen sus combates. Solo después de eso ellos podrían descansar y tal vez comer algo en los 30 minutos de descanso antes de luchar contra los guerreros intergalácticos, quienes estarían frescos como lechugas e incluso si llegan a vencer tendrían que luchar con los finalistas de los demás combates para coronarse campeones y, si ese era su deseo, combatir con el héroe mundial. Mark Satan o Mr. Satan, Wikipedia. Había luchadores de todo tipo, de hombres, mujeres e incluso humanoides. Recuerden que hay algunos que son medio animales, pero de entre ellos habían algunos que destacaba como un gran luchador de sumo u otro por su baja estatura y el hecho de que tenía un vistoso ji naranja, además de su cabello medio desordenado. Gohan estaba emocionado, solo debía salir y derrotar a las personas a su alrededor de la forma más rápida posible. Necesitaba guardar energías para su combate contra Trunks. De los 199 guerreros él era el más preocupante de todos, era el que más cerca estaba de su poder actual y no creía poder contar con el Super Saiyajin 2 al no controlarlo totalmente, aunque ahora podía mantenerlo más tiempo que al inicio de su entrenamiento, donde no podía ni llegar a dicha etapa. Le alegraba que no acabaran en el mismo bloque, sería molesto luchar con limitaciones por culpa de los espectadores, además que de esa forma tenía más probabilidad de perder ya que no podía caer de la plataforma, solo esperaba que la final no tenga dicha limitación. No te preocupes, ganarás y mamá ya no tendrá que preocuparse por dinero en lo que le resta de vida, se decía a sí mismo con tal de calmar su nerviosismo, mismo que era captado por algunos de sus oponentes que sonreían ante eso, seguramente pensando que el niño tenía miedo y sería fácil derrotarlo. Ilusos.
Bien combatientes, seguramente ya lo saben, pero igual tengo que decirles de qué va este torneo. Oyeron todos a través de unos parlantes ubicados en distintas secciones del extenso pasillo. Sonaba algo aburrida, como si no tuviera deseos de estar ahí, ni decir eso. Está prohibido el uso de cualquier tipo de arma. Si matan a alguien intencionalmente serán arrestados, y si es un accidente serán descalificados, y su caso será dejado a manos de la ley, así que más les vale contenerse a todos ustedes. Y recuerden que en las fórmulas de inscripción que ustedes firmaron decía que ni ustedes ni sus familias pueden demandarlos por los daños físicos o mentales que sufran. Es igual en caso de que mueran. Si caen de la plataforma serán descalificados, no importa si están conscientes o inconscientes. Mientras sigan en las plataformas estarán dentro de la competencia y no habrá intervenciones de los árbitros a menos que haya golpes bajos, piquetes de ojos, etc. También intervendremos si alguno es herido de manera mortal o crítica. Mientras no maten todo estará bien. Una vez alguien se encargue de 24 de ustedes podrá esperar hasta que las demás plataformas estén vacías. Es un descanso por así decirlo, por eso se anuncia que los únicos fijos son los de 30 y 20 minutos respectivamente. Bueno, eso es todo. Vayan, luchen, ganen y no mueran. Y con esas motivadoras palabras la puerta frente a ellos se abrió y los guerreros emprendieron su camino hasta la que sería su arena. Cuando llegaron muchos se sorprendieron al ver una enorme formación de roca de forma circular que se conectaba con ellos por medio de un puente. Siguieron su camino notando que se encontraban al menos a 10 metros encima del nivel del mar, y al llegar a su arena el puente se retrajo, cortando la única vía de escape que podrían tener. Analizando más sus alrededores, algunos vieron diferentes plataformas. Había una que parecía un precipicio, aunque no había rocas en la parte inferior, solo el agua que amortiguaría su caída. Había 3 plataformas artificiales ubicados a una gran altura. Sería una caída dolorosa. Una que se hallaba justo unos 2 metros sobre el nivel del mar. Gohan iba a seguir observando hasta que sintió unos ki bastante familiares. Estos pertenecían a Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Piccolo y Griega. Trunks, en su voz se podía notar algo de preocupación y, extrañamente, emoción por la lucha que tendría pronto. Bueno, como todos aquí sabemos las reglas del torneo, no lo pospondremos más. Este es el inicio del gran torneo de las artes marciales. ¡A pelear!, exclamó el presentador con una gran emoción por el espectáculo que sucedería. Con esas palabras se desató la guerra. Golpes iban y venían por todas direcciones. Algunos luchadores ya salían de las 8 plataformas, entre ellos alguien con un ji naranja, cabellos parados y una cicatriz en su mejilla izquierda con forma de cruz y otra que atravesaba su ojo derecho. En el bloque C Gohan no se cortaba, golpeaba sin remordimiento a cualquier hombre u hombre bestia que viniera a él, aunque con las mujeres se limitaba a golpear sus nucas antes de lanzarlas. Cuando uno trató de golpearlo por la espalda, él desapareció para aparecer sobre su cabeza conectando un gancho derecho que lo hizo golpear duramente el suelo antes de ser tomado por su pierna y utilizado para golpear a 2 que se encontraban golpeándose cerca del borde, causando que los 3 caigan de la vez. Tocó el suelo, se impulsó para llegar donde 2 hombres se encontraban conectándose golpes dignos de 2 boxeadores profesionales antes de que él, apareciendo entre ellos, golpee fuertemente el estómago del de la derecha, causando que empezara a caer víctima de la inconsciencia. Sin embargo, nunca tocó el suelo, ya que Gohan conectó con fuerza su palma en su torso, y para asombro de los que lo vieron, ese hombre que debería pesar 3 veces más que él salió impulsado fuertemente hasta caer de la plataforma. El otro quedó congelado un momento antes de intentar retroceder, mas no lo logró. Ya rostro de ese sujeto rompiendo su nariz y labio inferior, además de mandarlo al mundo de la inconsciencia y ser tomado del brazo para luego ser lanzado de la plataforma. Con Videl. Silencio, eso era lo que reinaba en el palco de la familia Moni, bueno, al menos de parte de Videl, Satán y sus amigos, ya que los miembros de dicha familia se encontraban comiendo mientras veían los combates, siendo el chico el más vocal al decir lo sorprendente que era todo, sobre todo el chico del C que estaba acabando con todo. Sí, increíble, fue todo lo que pudo articular Iresa al ver tal despliegue de habilidad. Sus amigos también se encontraban sorprendidos, aunque mientras Videl era la más emocionada al ser una artista marcial y quedar fascinada con el estilo de Gohan. Era rápido, poderoso y sin duda directo. Él iba con la intención de acabar rápidamente con sus oponentes para que estos no puedan defenderse. En cambio, Shatner se encontraba frustrado ya que Gohan estaba demostrando más poder y habilidad de la que él podría conseguir, y eso lo molestaba de sobremanera. Mientras Satán se encontraba viendo preocupado la facilidad con la que ese chico acababa con todos. Sabía que no podrían vencerlo, pero creyó que al menos lo cansarían, y él no parecía siquiera haber sudado una sola gota.
aunque al ver las otras pantallas no sabía si preocuparse o alegrarse. En las pantallas podían verse como los guerreros Z, excepto por Vegeta, Chaos y Yamcha, arrasaban con la competencia sin ningún problema. XXX en la arena XXX en una de las arenas artificiales se ve como un adolescente pelilila se encontraba arrasando con la competencia hasta que... Sorprendente, señoras y señores, permítanme presentarles al primer campeón, él es Son Gohan, él fue reconocido por el mismísimo Mr. Satan para participar en este torneo, denle un gran aplauso. Todos los luchadores se detuvieron cuando escucharon eso, todos se encontraban sorprendidos, el torneo llevaba con suerte 15 minutos y este chico ya había terminado con sus 24 contrincantes. Gohan solo bajó su mano y volvió por el puente del que llegó sin decir nada. Gohan, dijo Trunks mientras un recuerdo venía a su mente. XXX flashback. 3 días XXX Trunks y Gohan entraron cansados y sucios a la sala de Capsule Corp, donde vieron a Bulma jugando con el Trunks actual, aunque al verlos sus ojos mostraron una felicidad que su rostro no compartió. Miren cómo están, vayan a bañarse ahora, luego quiero hablar de una cosa con ustedes. Por su tono se notaba la seriedad del asunto, aunque también sonaba emocionada y eso les provocó curiosidad, por lo que se apresuraron en ir al cuarto de baño. XXX 5 minutos después XXX luego de una ducha rápida, para quitarse la mugre y la peste ambos estaban junto a Bulma quien se encontraba cambiando canales hasta que llegó al comercial del torneo que Gohan había visto el día anterior. ¿Vieron? Dijo Bulma con una sonrisa. ¿El torneo? Preguntó Gohan con duda. ¿Sí? ¿Qué sucede con eso? Preguntó esta vez Trunks al no entender el asunto, en cambio Gohan tuvo un mal presentimiento. ¿No oyeron que el premio son viajes para las mejores aguas termales de todo el mundo? Bulma se oía sorprendida, como si no se lo creyera. Sí, Y. Trunks aún no entendía, en cambio Gohan ya lo había hecho y veía con cierta seriedad bien disimulada a la amiga de su padre. ¿Quieres que entremos en el torneo para que ganemos el premio de las aguas termales? La sonrisa de Bulma solo creció al oír a Gohan, lo había entendido todo, era de esperarse de él, siempre fue un chico astuto. Exacto, ya he rellenado la inscripción de Trunks, solo falta que convenzas a Kiki. Parecía que esa sonrisa no quería despegarse de su rostro, aun cuando hablaba de algo tan difícil como convencer a su madre de dejarlo luchar. Lo dices como si fuera fácil, vamos, sé que podrás. Parecía que tenía demasiada fe o al menos eso pensaba Gohan. Vamos Gohan, ese torneo suena muy interesante, además me gustaría pelear contra ti en ese lugar. Trunks sonaba muy emocionado y eso era un problema. Él sería un reto a menos que consiga controlar totalmente el Super Saiyajin 2, aunque a él también le emocionaba su combate. Bien, veré qué puedo hacer. Finalmente se resignó. Perfecto. Hijo, ¿podrías llevar a tu versión joven a su cuarto? Es hora de que duerma, decía mientras le entregaba a Trunks a sí mismo, dejándolo para que se vaya mientras volvía a cambiar de canal y Gohan se debatía entre irse o quedarse. Ahora Gohan, dime, ¿qué sucede? Gohan se sorprendió por el tono serio que ella empleó. ¿De qué hablas, Bulma? ¿Qué sucede con qué? Preguntó internamente nervioso. Gohan, conocí a tu padre desde que era un niño y a ti te conozco desde que tienes 4 años, ¿crees que no sé cuando alguno de ustedes oculta algo? Claro que lo sabía, solo debía verlo a los ojos para ver su nerviosismo, era demasiado obvio para ella. Suspiro, está bien, no tenía otra opción, ella le sacaría la información por las buenas o por las malas. Gohan pasó a contarle todo, desde la conversación de su madre y su abuelo hasta su pequeño pacto con Satán. Ella no podía creer lo que oía, Kiki no le había dicho nada cuando hablaron hacía 2 días y no creía que se lo dijera pronto, conocía lo obstinada que era esa mujer, no pediría ayuda si tenía otras opciones, aunque no es como si tuviera muchas a disposición. Debo ganar Bulma, sin importar que debo ganar, sí, lo sé, deberíamos decirle a Trunks para no. Bulma quedó callada ante la interrupción de Gohan. La había sorprendido bastante. ¿No? ¿Qué quieres decir? No debes ganar sin importar qué. Sí, pero, si le dijeras él se contendría en nuestro combate o perdería intencionalmente y no me sentiría a gusto con una victoria así. Si su arrebato la había sorprendido, sus palabras la dejaron estupefacta, estaba negándose a tener una victoria asegurada. ¿Por qué? ¿Honor? ¿Simple gusto? ¿O su orgullo Saiyajin que no le permite aceptar eso? No lo sabía y no le gustaba, pero cualquier cosa que quería decir murió en su garganta al ver esos ojos decididos, eran los mismos que tenía su padre cuando marchaba a una lucha seria, no podía hacer nada ante eso.
Está bien, no le diré nada, pero si pierdes, te daremos el dinero del premio. A mí solo me interesan las aguas termales. Ahora Gohan tuvo que resignarse. Bulma era igual o incluso más persistente que su madre, por lo que no podría hacerla cambiar de opinión. Bien, pero no le digas nada a mi madre hasta el día del torneo, no quiero que haga una escena para que me retiren de la lista de participantes. Una vez acordado todo, Gohan decidió que ya era hora de volver a casa, su madre ya debía tener hecha la comida. Lo que ninguno de los dos sabía era que cierto viajero temporal ya había terminado de arropar al bebé y estaba escuchando todo desde el oscuro pasillo. Flashback final. Pelearé sin contenerme, Gohan, después de todo, tú eres el muro que debo superar. Con eso él volvió a su combate, debía de derribar a estos sujetos si quería luchar con contrincantes dignos. Gohan se encontraba siguiendo a un sirviente del señor Moni que lo a un palco en el que vería los otros combates en lo que estos terminaban. Estaba algo ansioso, no veía la hora de volver a combatir, quería terminar con todo el asunto del torneo pronto para volver a las montañas y relajarse antes de tener que hacer frente a la furia de su madre. Daba gracias a que Bulma no le contó su trato con Mr. Satan, no sabía cómo reaccionaría si se enterara, aunque no veía el problema, el hombre estaba dándose una buena vida gracias a un logro que no le correspondía. Si bien no deseaba la atención que tendría si el mundo se enterara que fue él quien acabó con Cell, eso no significaba que no pudiera sacar provecho de ello. De todos modos, eso no importaba ahora. Él se encontraba frente a una fina puerta de madera con decoraciones doradas que, al abrirse, mostró una gran sala con algunos sofás, 8 televisores que mostraban lo que sucedía en las demás plataformas, lo que más destacaba del que se encontraban una gran cantidad de platillos dignos de un restaurante 5 estrellas en la que se encontraban 3 adultos y 4 niños, de los que conocía 3. Todos los ocupantes de la mesa voltearon a ver cuando oyeron que la puerta se abría y las reacciones fueron muy variadas. Satan tragó con nerviosismo al ver a su socio acercarse con tanta calma luego de combatir con al menos 24 artistas marciales. Iresa y la familia Moni sonrieron al ver al joven que había logrado superar tal reto. Videl parecía estar estudiándolo, tratando de encontrar una explicación para su fuerza y las habilidades que él mostró. En cambio, Shatner lo miraba con algo similar al desprecio, aunque podía notar una extraña mezcla de miedo y respeto en sus ojos. Hola, soy Son Gohan, es un placer, se presentó acercándose a los presentes, aunque ya conocía a Satan y sus acompañantes. Es un verdadero gusto, Gohan-kun, soy Gyo-san Moni, ella es mi amada esposa y él es mi hijo Doyar, respondió el hombre corpulento, antes de señalar con su mano a la mujer a su derecha y colocar su otra mano en la cabeza de su hijo, quien se encontraba mirándolo con admiración y entusiasmo, claro, sin olvidar al señor Mr. Satan, su hija Videl y sus amigos, agregó mientras se acercaban a Gohan y estrechaban sus manos. Un placer, Moni-sama, señora, dijo mientras soltaba su mano y tomaba la de su esposa para besar el dorso como había leído en uno de sus libros, a lo que la mujer soltó una pequeña risa. Yo soy Doyar, eres increíble, ¿cómo hiciste eso?, preguntó entusiasmado el niño mientras los demás esperaban la respuesta de Gohan. Entreno artes marciales desde que soy pequeño, así que no fue muy difícil. Debes ser muy fuerte. Me gusta pensar que sí, aunque no creo que seas más fuerte que yo, interrumpió groseramente Shatner dando a Gohan una mirada de superioridad que por alguna razón le molestaba. No lo molestes, Shatner, Gohan es claramente más fuerte que tú. Si puede luchar en este torneo y superar la primera etapa, refutó Iresa dando al rubio una mirada molesta antes de sonreír a Gohan, quien respondió con una sonrisa propia. Es cierto, aunque no sé por qué no pudiste habernos dicho que conseguiste que mi padre diera la cara por ti para que entres en el torneo, agregó Videl mientras le daba a Gohan una mirada de molestia que lo ponía algo nervioso. Bueno, dejemos eso para después, déjame decirte, chico, que tu actuación fue sorprendente. Ya veo por qué el señor Satan me preguntó si podías entrar al torneo. Debo admitir que no pensaba que dejar a alguien tan joven como tú entrar al torneo fuera algo bueno, pero por lo que vi hace un momento fue una gran idea. Ahora ven, te invito a comer algo con nosotros mientras que los demás luchadores terminan, aunque parece que no falta mucho, decía Gyo-san al ver que en las otras plataformas no quedaban muchos participantes. Al ver eso todos, menos Gohan, abrieron los ojos con sorpresa y se aproximaron velozmente a la mesa, viendo que efectivamente no quedaban muchos competidores en las plataformas a Trunks, de Piccolo, Tenshinhan y Betilin. Mientras que las otras tres, si bien tampoco tenían muchos luchadores, no se asemejaban a las anteriores que solo tenían entre luchadores. Con los luchadores, vemos como en las distintas arenas los guerreros Z arrasaban con sus contrincantes en un intento de terminar rápidamente sin mostrar muchas de sus habilidades o gastar más energía de la necesaria.
Los espectadores se encontraban en un estado de euforía extrema, no podían creer cómo esos hombres podían terminar tan rápido, aunque no era tan sorprendente como el del primer joven. En su plataforma Ten Shin-Han aparecía de repente detrás de un hombre con un uniforme de karate cuyas mangas habían sido arrancadas a propósito para mostrar sus fornidos brazos, aunque no le sirvieron de mucho cuando Ten lo tomó del uniforme y lo arrojó fuera de la plataforma, pasando a golpear al otro que se ubicaba en su derecha con su codo en el rostro y, con un giro, acertar una patada en su estómago para lanzarlo al agua y volver a desaparecer. En otra de forma semiesférica, Krillin aprovechaba que esta poseía una trampa que hacía que el suelo se elevara de manera aleatoria y golpeaba con facilidad a aquellos que perdían el equilibrio o se encontraban distraídos. Piccolo se encontraba en el risco lanzando la basura de la competencia, sin importar que sean hombres, mujeres, hombres bestias, etc. A él solo le importaba terminar rápido con esas molestias y poder luchar con verdaderos guerreros. Mientras tanto Trunks, señoras y señores, tenemos al segundo finalista nuevamente. Los combatientes se detuvieron a ver cómo el conocido Pelirila se encontraba con una pequeña sonrisa que encantó a más de una mujer. Bueno joven, ¿tienes algo para decir?, preguntó el presentador. El primer chico no dijo nada, solo se marchó. Esperaba que al menos este pudiera decirle algo a los espectadores. Gohan, te espero en la final y te aseguro que yo ganaré, exclamó con una mirada repleta de seriedad. Ese era su objetivo, debía superar a Gohan para poder seguir adelante. Oh, así que un reto entre nuestros primeros finalistas, esto no suena emocionante. Ante sus palabras todo el mundo se emocionó, gritaban apoyando a los distintos concursantes, pero sobre todo a Trunks y Gohan. Palco de la familia Moni. Gohan se encontraba viendo seriamente la pantalla que mostraba a Trunks, ignorando completamente a las personas a su alrededor y las palabras del presentador mientras anunciaba a los otros ganadores, solo se quedaba viendo fijamente la pantalla que mostraba a Trunks, quien veía fijamente a la cámara como si supiera que él lo está mirando. Te equivocas Trunks. Yo seré el ganador, sin poder evitarlo sonrió, sentía una gran emoción por su combate, pero también tenía un extraño mal presentimiento sobre este torneo, algo iba a pasar, estaba seguro. Su sonrisa no pasó desapercibida para Virel, quien lo seguía estudiando desde que llegó y había vuelto su atención hacia él desde las palabras de Trunks. XX Battle Island 2XX. Hacía ya un tiempo de que su descanso había acabado, una vez terminado habían sido llevados a otra isla artificial, donde les dijeron que tomaran un número y que se prepararan ya que en ese lugar se celebraría la tercera etapa del torneo. Trunks tenía el número 1, Krillin el 2, Gohan recibió el número 4 y el otro humano el 3. En ese momento Gohan se encontraba en un pequeño ascensor que lo llevaría frente al público, estaba realmente emocionado, faltaba poco para enfrentarse a Trunks y, por suerte, Krillin sabía que no podía confiarse con ninguno de los dos. Trunks tenía casi tanta fuerza como él y, según Bulma, se había estado entrenando para soportar el poder del Super Saiyajin segundo y tercer grado. Si lo utilizaba seguramente sería un problema, además de que estaba Krillin, si bien no era muy fuerte, era un gran estratega y si unía fuerzas con Trunks su derrota estaba asegurada. No debía pensar en eso, tenía que concentrarse en su próximo combate, ya luego lidiaría con sus amigos. En ese momento se abrió una especie de compuerta sobre su cabeza mientras él seguía subiendo. Trunks, Krillin, Gohan y un hombre de gran peso y estatura que vestía algo similar a un taparrabo, un luchador de sumo, se encontraban preparados para abordar las naves que los llevarían al lugar de encuentro con los luchadores galácticos. La segunda ronda no fue tan interesante como la primera, a excepción de la lucha entre Trunks y Ten Shin-Han, de la que Trunks salió ganador. Gohan se había enfrentado a un compañero del luchador de sumo, Krillin había ganado ya que Piccolo decidió renunciar, mientras que el último combate había sido entre dos humanos, un hombre que se jactaba de ser el mejor en su escuela de artes marciales y el otro luchador que proclamaba que vengaría a sus compañeros vencidos por el mocoso del bloque C. Tanto Gohan como Trunks estaban algo apenados, uno por tener tanta gente observándolo combatir y el otro por las palabras de aliento de su madre en las que recalcaba el querer ir a las aguas termales que, con su vasta fortuna, podría comprarse en cualquier momento. Bien señoras y señores, como ya sabrán en esta isla será donde se celebrarán las últimas dos rondas del torneo. Primero los competidores tendrán que subirse a las naves de aquí que los llevarán a una de las 4 áreas decididas por el número que los luchadores tienen, en fin,
estas 4 personas deberán subirse a las naves y al llegar a sus respectivas zonas luchar y de ser posible vencer a los guerreros de las galácticos. Si lo logran tendrán que buscar las puertas de un elevador preparado para llevarlos al área del último encuentro, donde deberán luchar con los otros concursantes y con los guerreros galácticos que hayan vencido a sus contrincantes. Sin más que decir que comience la cuenta regresiva. Desde aquí las cosas son iguales a la película, hasta el encuentro de Gohan y Bujin. Él era con aspecto de niño. Zona de batalla 4. Acababa de caer con su nave a lo que suponía sería su zona de batalla. Era un lugar agradable, había enormes juguetes para bebés y niños pequeños, además de una gran cantidad de espacio. No pudo admirar mucho el lugar antes de sentir un ki extraño que no aguardaba nada bueno y por mero instinto saltó a tiempo para que 2 cubos con letras cayeran justo donde estaba y repitiendo lo mismo unas 3 veces antes de que los cubos dejaran de caer. Frente a él descendía de cabeza un ser extraño, su piel era de color azul verdoso, parecía tener la misma estatura que él, o tal vez incluso más pequeño, vestía una chaqueta roja, unos pantalones blancos y lo que parecían ser botas de combate amarillas con punta plateada, además de tener un collar similares a unos pendientes que trae en sus orejas. El alien, no Gohan. Este solo sonrió mientras concentraba su poder y aparecían algunos rayos a su alrededor, su collar brillaba mientras que las agujas de un enorme reloj detrás de Gohan empezaban a girar rápidamente llamando su atención y logrando que él pueda saltar al momento que éstas eran separadas del reloj. Al aterrizar vio como las mismas se dirigían hacia él por lo que expulsó su poder y las destruyó gracias al aura dorada que lo rodeó. Oye, detente, esto es un torneo de artes marciales, exclamó Gohan viendo con molestia al niño frente a él. Ese no era el hombre que había visto en la televisión, claramente no era humano y las habilidades que tenía solo apoyaban ese pensamiento. Jejejeje, ¿se trata de un juego? Preguntó con burla mientras volvía a concentrar su poder, pero esta vez, para asombro de Gohan, todo a su alrededor se transformaba rápidamente en algún tipo de selva. ¿Qué significa esto? Preguntó al aire mientras veía todo a su alrededor cambiar. ¿Quién eres tú? O mejor dicho, ¿qué eres? Preguntó con una seriedad absoluta. Jejeje, soy Bujin, un miembro de los Guerreros de Plata, respondió aún con esa sonrisa burlona en su rostro. ¿Guerreros de Plata? ¿Qué es lo que quieren en este planeta? ¿Lo que queremos? Jejejeje, eso es simple, queremos apoderarnos de este hermoso planeta y convertirlo en el centro de lo que pronto será el Imperio Intergaláctico de Bojack. Su sonrisa solo parecía crecer mientras Gohan se mantenía suspendido en el aire a unos metros de él absorbiendo la información que le daba. ¿Quién es Bojack? Porque este planeta necesitaba conseguir la mayor cantidad posible de información. Haces muchas preguntas, es lo único que dijo antes de avanzar y tratar de golpear a Gohan, quien se cubrió y respondió con una patada que él evitó al retroceder, solo para reírse y lanzar varias esferas de energía que Gohan esquivaba o desviaba. En ese momento Gohan sintió como el poder de Trunks se elevaba junto a un gran ki de quien, creía, sería su oponente, causando que él se distraiga y no pueda ver cuando Bujin apareció frente a él conectando una patada en su estómago, sacándole el aire y luego un puñetazo en medio de su rostro causando que cayera en el suelo de esa selva. Maldición, masculló Gohan mientras se levantaba, no debía perder la concentración. De momento tenía que concentrarse en el oponente que tenía enfrente y luego podría ir con sus amigos. Te aplastaré, dijo mientras se transformaba en SSJ y partía rápidamente chocando puños con su adversario. Entonces él desapareció y apareció a la derecha de Bujin para conectar su puño en su rostro, solo para volver a aparecer a su izquierda y dar otro golpe. Esta vez no desapareció sino que dando un giro, cargó una esfera de energía y la explotó en la espalda de su enemigo, solo para aparecer unos metros de enfrente y con una patada darlo más alto y volver a desaparecer para luego estar frente a él, explotando otra bola de energía, solo que esta fue chocada en el rostro de su contrincante, logrando que este, herido, sea expulsado hacia los árboles, derribando uno en el proceso. Entonces sintió como el ki de Trunks crecía y el de su oponente de repente desaparecía, lo había matado. Antes de que un ki poderoso apareciera y dejara fuera de combate a Trunks, causando que Gohan vuelva a perder la concentración. Cosa que su enemigo aprovechó. De repente unos hilos morados se dirigieron a él y lo atraparon, no podía moverse, entonces vio como Bujin se elevaba cansado, su respiración era errática y parecía molesto, muy molesto, los hilos parecían salir de sus manos, estaba en problemas, no podía moverse y tenía un oponente considerablemente enojado frente a él.
En ese momento Bujin empezó a elevar su ki, sus ojos volvieron a brillar en rojo y Gohan pudo ver como un árbol que había sido derribado cuando Bujin Kaio se elevaba y parecía romperse, mientras que una punta afilada se formaba, apuntando directamente a Gohan, que se encontraba totalmente desprotegido, aunque sentía como los hilos que lo retenían eran levemente más débiles, parecía que no podía mantener el poder de una técnica si realizaba otra, entonces empezó a elevar su ki, sus músculos ganaron tamaño mientras su poder se elevaba más y más. Ante la mirada preocupada de Bujin, quien en un acto de desesperación envió el árbol hacia Gohan, olvidando sus hilos por un momento, mismo que Gohan aprovechó y, expulsando todo su poder, destruyó tanto los hilos como el árbol, ante la mirada asustada del secuaz de Bojack. Ya me cansé de tus juegos, ríndete o acabaré contigo. No podía seguir perdiendo el tiempo, sus amigos podían perecer y él estaba ahí jugando con su oponente. Jejeje, rendirme. Ja, lo lamento niño, pero no haré tal cosa, prefiero morir antes de rendirme ante ti. No podía rendirse, si Bojack se enteraba que perdió ante este mocoso la muerte sería un regalo comparado a lo que le haría. Como desees, no tenía opción, debía derrotarlo rápidamente, no tenía tiempo para juegos. En ese momento, como si se hubieran puesto de acuerdo, empezaron a cargar una gran cantidad de energía en sus manos. Gohan movió sus manos a su costado derecho, mientras que concentraba la energía para su técnica más poderosa, mientras que Bujin creaba una esfera de energía frente a él, la esfera crecía y seguía creciendo hasta tener un tamaño similar al suyo. Kamehameha. Gran ola de la corriente tortuga muere. Las energías chocaron, pero la de Gohan era notablemente más poderosa, lentamente iba ganando terreno ante la mirada aterrada de Bujin, había puesto todo lo que le quedaba en esta técnica. No podía perder, no podía morir, no.